El rey David fue un gran líder y un hombre de fe, pero también experimentó grandes tragedias en su vida familiar. David tuvo múltiples esposas y con ellas engendró numerosos hijos. La Biblia documenta al menos 19 hijos y una hija. Lamentablemente, algunos de estos hijos se volvieron conocidos debido a trágicos sucesos. A pesar de ser un destacado gobernante, David no fue inmune a los desafíos en su vida familiar y algunos de sus hijos experimentaron destinos trágicos que afectaron profundamente a David y al reino de Israel. En este video, exploraremos la triste historia de 4 de los hijos de David. Te invitamos a quedarte con nosotros y descubrir todos los detalles de estas tragedias en la familia real. Antes de continuar, te animamos a suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre nuestros próximos videos. La vida de David estuvo repleta de desafíos, especialmente en su vida familiar. Uno de los episodios más dolorosos fue el violento acto cometido contra su hija Tamar por su medio hermano Amnón. La historia de Tamar se encuentra registrada en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 13. Tamar era una joven hermosa y virgen, pero su vida se transformó drásticamente debido a la obsesión de Amnón por ella, un amor enfermizo que desencadenó una tragedia. El camino hacia esta tragedia comenzó cuando el primo de Amnón, Jonadab, ideó un plan malicioso que cambió el destino de Tamar. Lamentablemente, este acto devastador de Amnón desencadenó una serie de eventos trágicos en la vida de la familia real, incluyendo la venganza de su hermano Absalón. Tamar era la hija mayor del rey David. Era una joven hermosa y virtuosa que vivía en el palacio de su padre. En el año 13 del reinado de David, su medio hermano Amnón se enamoró de ella. Amnón era un joven caprichoso y malcriado, y no respetaba a su hermana. Un día, Amnón le pidió a Jonadab, un amigo suyo, que le ayudara a conseguir a Tamar. Jonadab le sugirió a Amnón que fingiera estar enfermo y que le pidiera a su padre que Tamar lo cuidara. David aceptó la sugerencia de Jonadab y envió a Tamar a la casa de Amnón. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, él la obligó a acostarse con él. Tamar estaba aterrorizada y suplicó a Amnón que no lo hiciera, pero Amnón no le hizo caso. Después de violarla, Amnón la expulsó de su casa. Tamar estaba destrozada. Se rasgó la ropa, se puso ceniza sobre la cabeza y se fue a vivir a casa de su hermano Absalón. Absalón era el segundo hijo del rey David. Era un hombre guapo y carismático, pero también era ambicioso y vengativo. Absalón nació en Hebrón, la primera capital del reino de Israel. Su madre era Maaca, la hija del rey Talmei de Gesur. Creció en la sombra de su hermano mayor, Amnón, que era el heredero al trono. Absalón estaba furioso con Amnón por lo que había hecho. 3 años después, Absalón invitó a Amnón a un banquete y lo mató. La muerte de Amnón provocó una gran tristeza y división en la familia de David. Tamar nunca se recuperó de lo que Amnón le había hecho. Se quedó soltera y vivió el resto de su vida en el anonimato. La historia de Absalón se caracterizó por una espiral de tragedias. Tras vengar a su hermana Tamar, asesinando a Amnón, Absalón huyó a Gesur y vivió allí durante 3 años. Sin embargo, finalmente regresó a Jerusalén y comenzó a conspirar contra su propio padre, el rey David. Esta conspiración y el deseo de Absalón de tomar el trono llevaron a una división en el reino y a una serie de eventos trágicos. Después de 3 años de exilio, Absalón regresó a Jerusalén. Comenzó a ganarse el apoyo del pueblo, que estaba descontento con el gobierno de David.
En el año 24 del reinado de David, Absalón se rebeló contra su padre. Reunió un ejército y marchó sobre Jerusalén. David tuvo que huir de la ciudad y Absalón se proclamó rey. David se retiró a Magenam, en el norte de Israel. Allí reunió un ejército y se preparó para enfrentarse a Absalón. En el año 25 del reinado de David, David y Absalón se enfrentaron en la batalla de los bosques de Efraín. La batalla fue larga y sangrienta y terminó con la derrota de Absalón. Absalón fue herido en la batalla y su caballo lo lanzó de la silla. Su caballo siguió corriendo y el cabello de Absalón quedó atrapado en las ramas de un árbol. Un soldado de David vio a Absalón colgando del árbol y le disparó con una flecha. Absalón murió inmediatamente. La muerte de Absalón fue una tragedia para David. Había perdido a otro hijo. Otro hijo de David, Adonías, el cuarto hijo del rey, fue un hombre ambicioso y arrogante que trató de usurpar el trono de su padre. Su historia es una tragedia que nos enseña sobre los peligros del orgullo, la ambición y la traición. Adonías nació en Jerusalén, la capital del reino de Israel. Su madre era Agit, una de las esposas de David. Adonías era un hombre guapo y carismático, pero también ambicioso. Creía que tenía derecho a heredar el trono de su padre, David. En el año 12 del reinado de David, Adonías organizó un banquete en el que se proclamó rey. El banquete fue atendido por los principales líderes del reino, incluidos el sacerdote Abiatar y el comandante del ejército Joab. El profeta Natán se enteró del plan de Adonías y lo informó a David. David se enojó mucho y decidió que Salomón, su hijo con Betsabé, sería coronado rey de inmediato. Salomón fue coronado rey en un gran banquete. Adonías y sus seguidores se arrodillaron ante Salomón y le juraron lealtad. Sin embargo, Adonías no estaba dispuesto a rendirse. Unos meses más tarde, pidió a David que le permitiera casarse con Abisag, una de las concubinas del rey. David se negó a concederle el permiso y Adonías se enfureció. Decidió rebelarse contra Salomón. Salomón se enteró de los planes de Adonías y ordenó su ejecución. Adonías fue ejecutado por Joab, el comandante del ejército de David. La historia de Adonías se encuentra en los libros de Samuel y Reyes. Los detalles adicionales de la historia incluyen: Adonías era un hombre muy popular entre el pueblo de Israel. Muchos lo veían como un líder más fuerte y capaz que Salomón. Adonías contaba con el apoyo de algunos de los principales líderes del reino, incluidos Abiatar y Joab. Salomón era un hombre más sabio y piadoso que Adonías. Tenía el apoyo de Dios y de la mayoría del pueblo. La muerte de Adonías marcó el final de una era de violencia y división en el reino de Israel. Salomón gobernó sabiamente y estableció un periodo de paz y prosperidad. En este video, hemos visto las trágicas historias de los hijos del rey David: Tamar, Amnón, Absalón y Adonías. Estas historias son una advertencia para todos nosotros sobre los peligros del pecado, la violencia y la venganza. Tamar fue una víctima de la violencia sexual y la injusticia. Su historia nos enseña que la justicia es importante, especialmente para las víctimas de la violencia sexual. También nos enseña que debemos ser misericordiosos con los que han cometido errores, especialmente si se arrepienten. Amnón fue un hombre violento y depravado. Su historia nos enseña sobre los peligros del pecado y la depravación. También nos enseña que debemos perdonar a los que nos han hecho daño, incluso si no merecen nuestro perdón. Absalón fue un hombre ambicioso y vengativo. Su historia nos enseña sobre los peligros del orgullo,
la ambición y la venganza. También nos enseña que debemos buscar la reconciliación con los que nos han herido, incluso si no es fácil. Adonías fue un hombre arrogante y traidor. Su historia nos enseña sobre los peligros del orgullo, la ambición y la traición. También nos enseña que debemos obedecer a nuestros padres y a las autoridades establecidas. Las historias de los hijos del rey David son una advertencia para todos nosotros. Nos enseñan que debemos evitar el pecado, la depravación, el orgullo, la ambición, la venganza y la traición. Debemos buscar la justicia, la misericordia, la reconciliación, el perdón y la obediencia. Estos trágicos destinos de los hijos de David fueron fuentes de profundo sufrimiento para él, como padre. Experimentó el dolor de ver a sus propios descendientes involucrados en acciones dolorosas y destructivas. Además, estas tragedias desencadenaron tensiones y conflictos dentro de la familia real y el reino de Israel. A pesar de ser un gran rey y ser conocido como un hombre según el corazón de Dios, David no estuvo exento de pruebas y tribulaciones. Esto nos recuerda que incluso las figuras más destacadas de la Biblia enfrentaron desafíos y sufrimientos en sus vidas. Nos enseña que, en última instancia, solo Dios, quien creó los cielos y la tierra, es perfecto. Nos gustaría conocer más sobre ti. Por favor, déjanos un comentario para saber desde qué país estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar al tanto de futuros contenidos. Que Dios te bendiga y guíe en tu camino. Nos vemos en el próximo video.